Hola Diana, buenos días, ¿cómo estás? Excelente, José. ¿Y tú cómo vas? Excelente, bueno, bienvenida a este espacio, a este ring número 4 de expertos versus expertos. Te agradezco muchísimo esta invitación que has aceptado. Sé que tu tiempo es limitado, pero te agradezco muchísimo. Como ya tú sabes, hoy no vamos a hablar solamente de inteligencia artificial, sino cómo está impactando la ciencia, la investigación, esta nueva herramienta poderosa de hecho. Pero antes de que nada, quiero que todos te conozcan, quiero que todos sepan quién eres. Cuéntanos un poco por qué estás aquí y háblanos un poco sobre tu trayectoria. Bueno, muchas gracias a ti, José, por la invitación, gracias por el espacio. Mi nombre es Diana Santos, soy psicóloga de formación, tengo una maestría en diseño, gestión y dirección de proyectos y en el quehacer de la vida y en el recorrer del tiempo me he desempeñado como investigadora y formuladora de proyectos con una amplia experiencia en estas áreas. Antes de iniciar con este espacio, quisiera presentarme. Mi nombre es José Sarmiento Pérez, soy ingeniero industrial, magíster en administración y docente investigador. Bueno, Diana, yo sé que tú tienes bastante experiencia en estos temas de manejo de IA y cómo aplicarla dentro de la misma ciencia, y sé que eres una precursora de esta misma herramienta. Entonces, yo quiero hacer un barrido porque tradicionalmente la investigación y sobre todo la ciencia ha sido un ejercicio de resistencia a lo largo del tiempo, lo que quiere decir que ha sido horas de lectura por todos los investigadores, han sido muchos libros leídos, instrumentos estadísticos aplicados, entre muchas otras cosas. Y hoy en día, pues la inteligencia sale como la salvadora, como el atajo definitivo, pues entre comillas. Y yo quisiera preguntarte algo. O sea, ¿realmente la inteligencia artificial nos está facilitando o nos está optimizando tiempo o está evitando que nosotros realmente comprendamos el sentido estricto de una investigación? Bueno, eso va muy anclado desde la perspectiva que se vea. La inteligencia artificial llega a la comunidad, a las instituciones, a las personas como una herramienta de apoyo, una herramienta muy valiosa que nos permite llegar a optimizar muchísimos aspectos, y si nos centramos en el tema de la investigación científica, nos optimiza mucho el tiempo. Más allá de pronto de que, bueno, sí, la investigación venía de un tramo de pronto, como tú dices, leer muchos libros, horas de investigaciones, y claro, esto nos permite apoyarnos y ser mucho más conscientes de nuestros conocimientos. Pero no quiere decir que la inteligencia artificial nos limite la capacidad de tener el poder o el conocimiento de lo que estamos investigando. Más allá de una limitación, es una estrategia de apoyo que nos permite agilizar y optimizar mucho más la investigación científica. Sabes que, bueno, eso ya te lo había escuchado en una de tus charlas y me parece interesante. Creo que también sabes mi postura y yo creo que, bueno, eso es una estrategia y creo que actualmente nos estamos camuflando mucho en este tema de la inteligencia artificial. Digamos que difiero un poco de lo que dice. Hoy en día, pues, vemos textos realizados de manera científica y tú ves citas y años que no corresponden con las tesis que estamos argumentando. O incluso vienes y te vas a las referencias bibliográficas y esa cita no corresponde tampoco a la referencia. ¿Qué crees que está pasando en ese caso y por qué la inteligencia artificial puede que esté fallando en este proceso de búsqueda de referencia? O incluso si nos puedes compartir quizás alguna herramienta muchísimo más profunda que nos permita a nosotros tener resultados mucho más válidos. Yo creo que eso es uno de los puntos que de pronto hemos más discutido, debatido en otros campos o en otros aspectos, y siempre voy a lo mismo. Como todo proceso, herramienta, y más allá también como nosotros seres humanos siempre tenemos un margen de error. Un margen de error, y la inteligencia artificial no es exenta de esto. Pero ¿qué ocurre? Como lo mencioné ahora, la inteligencia artificial es una herramienta, no sustituye al investigador. No es culpa de la inteligencia artificial de pronto que me digas que la cita no corresponde, o el año, el autor con la referencia real. Ahí está el tema del papel que juega el investigador.
tenemos la inteligencia artificial como herramienta para optimizar tiempo, pero está el rigor del investigador que tiene que validar esa información. Me dices y me hablas de unos textos escritos muy como a la perfección, pero entonces ¿dónde queda el componente humano? Y ahí está el rigor del investigador. El rol del investigador no va a cambiar porque aparezca la inteligencia artificial. Es una herramienta. Entonces también es más allá de eso, es como cuando tenemos un GPS. El GPS nos dice la ruta, pero el conductor es quien decide si la toma o no la toma. Si se desvía, no es culpa del GPS, sino del conductor. Entonces, no es culpar a la inteligencia artificial, sino el rigor que estamos usando nosotros como investigadores al usar la inteligencia artificial como una herramienta o estrategia de optimización del tiempo. Muy válida tu apreciación. Bueno, bajo ese mismo argumento, ¿quién es el autor entonces del hallazgo? Porque si te das cuenta, el cerebro humano siempre va a tender a buscar la manera más fácil de hacer las cosas, más óptima, incluso pues llegará el momento en el que nosotros no tengamos quizás que hacer mucho para producir ciencia. Entonces, ¿quién considera que es el verdadero hallazgo en todo este proceso de investigación? El verdadero autor, la persona que delega, y porque probablemente pues si tiene rigor científico, me imagino que revisará, me imagino que hará su curaduría de contenido, o realmente la inteligencia artificial, que es la que está pues haciendo pues todas las búsquedas y todo el scouting posible para obtener un texto entre comillas perfecto. El autor nunca va a ser reemplazable y siempre va a ser el investigador científico. ¿Qué ocurre? La inteligencia artificial es una herramienta. Y tú lo dices, sí, normalmente los seres humanos buscamos como lo más fácil, pero no siempre está. Depende también del estado de cada quien en el momento en que se está ejecutando una investigación. Si tú como investigador quieres hacer las cosas lo más fácil posible, con el menos esfuerzo posible, pues tendremos que revisar cómo está tu motivación o tu interés para investigar, porque la investigación no se basa en que sea facilidad. Que sí, podemos utilizar la inteligencia artificial, y creo que soy muy enfática a hablar de herramienta, porque sí, es una herramienta, pero no sustituye al investigador. El investigador tiene que ser tan íntegro que si la inteligencia artificial le brinda una facilidad de agilizar un proceso o un tiempo, que no tengo que leerme un libro completo, sino que ella me hace un resumen y me lo explica, yo como investigador tengo que garantizar que lo que ella me está diciendo, la inteligencia artificial, sea real a lo que yo estoy investigando, lo que yo quiero transmitir en mi investigación. Y con eso implica revisión de autores, revisión de fechas, de años, de URL, de los DOI, implica toda la revisión. La IA nos permite minimizar tiempo de pronto en búsqueda de información, pero como investigador tiene la obligación y la ética de poder revisar punto a punto y garantizar que la información que nos está dando sea válida. Que esto en ocasiones no se dé, sí puede ocurrir, pero el deber ser es que el autor, que es el investigador, siempre sea quien investiga, más no la inteligencia artificial lo reemplace. Bueno, muy de acuerdo con ese punto de vista. Yo he notado, digamos que en muchas de las investigaciones que he hecho, que camuflamos el uso de la inteligencia artificial haciéndolo pasar como que solamente nos ha ayudado con la modificación del contenido, de hacerlo perfecto, pero que tras bambalina está la persona que ya escribió sus apuntes, sus ideas, y que simplemente utilizó la inteligencia artificial para perfeccionar ese texto, que probablemente podemos atribuirle una de las características de perfeccionamiento de estilo a la inteligencia artificial. Pero también muchas veces, incluso estudiantes, probablemente investigadores también, utilicemos esa falsa fachada para atribuir que la inteligencia artificial solamente te ayudó de esa manera, pero realmente lo hizo de otra forma, realmente te buscó el contenido, te hizo todo, trabajó por ti, por decirlo de esa manera. ¿Qué opinas tú de esa situación? ¿Cómo podemos nosotros realmente garantizar o comprobar en una investigación si realmente el texto lo hizo la IA o lo hizo realmente el autor bajo sus conocimientos y solamente utilizó la IA como
como herramienta para perfeccionar ese estilo. Y ahí discrepo un poco y yo te devolvería una pregunta. ¿Quién es el culpable? ¿El autor o la inteligencia artificial? Porque quien toma la decisión, como tú lo dices, detrás de bambalina, de hacer todo este proceso, camuflarlo y presentarlo como su propiedad intelectual, es el autor. La inteligencia artificial hace lo que tú le das. Tú le das unos comandos, le dices búscame esto, hazme esto, y eso es lo que ella ejecuta. Pero a la final quien está liderando esa investigación es el autor. Entonces también si nos vamos al contexto educativo, encontramos que los estudiantes, sí, efectivamente, el docente le dice, preséntame un ensayo de cierto aspecto, y el estudiante viene, copia y pega lo que le da la inteligencia artificial. Tomen nota. La inteligencia artificial, pero ¿cómo valido yo? Y ahí te cuento una experiencia, mi experiencia como docente. ¿Cómo valido yo que esa información que me está dando mi estudiante y que me está diciendo que es mi creación y que solamente coloco una nota, se utilizó tal IA para perfeccionar estilo o corrección de ortografía, cualquier cosa? Pero cuando yo voy y le pregunto a mi estudiante y le digo, explícame en tus propias palabras lo que tú me trajiste, es ahí donde tú puedes identificar quién realmente está haciendo el trabajo. Pero a la final, y te devuelvo la pregunta, ¿quién es culpable? ¿La inteligencia artificial como herramienta que hace lo que tú le estás enviando o tú le estás diciendo? ¿O tú como autor que prefieres de pronto la agilidad, pero no el rigor de que implica una investigación o un trabajo de investigación científica? Sí, es que yo creo que bajo esa misma premisa que tú la haces, pues tiende uno a creer pues ya que el humano es el culpable, el autor es el culpable, que la inteligencia artificial pues solamente es una herramienta y que probablemente el ser humano, como lo dije ahorita, basado en que siempre quiere lo más fácil, pues se va por el camino mucho más fácil y probablemente está bien. Y digamos que mi temor, mi preocupación siempre es que no tengamos conocimiento de la información ni que hagamos la respectiva curaduría de contenido. De hecho, yo utilizo la inteligencia artificial y mucho en mis documentos, pero tengo la seguridad de que párrafo por párrafo está siendo validado por mí, referencia por referencia está validada por mí. De hecho, hay una inteligencia artificial supremamente interesante que se llama Consensus. Consensus te permite buscar o darle un párrafo que tengas una cita y le das la referencia y tú puedes por consenso decirle que te valide y que te haga la curaduría de esa referencia y de esa cita y te va a decir si esa cita coincide o no coincide, o en su defecto te puede decir, bueno, quizás yo tengo un párrafo o una tesis ya argumentada de que, por ejemplo, la inteligencia artificial nos está volviendo más flojos. Para mí quizás es una tesis, pero probablemente yo le doy esa tesis a Consensus y me va a decir que en tal artículo o en tal libro, en tal revista, hay diferentes autores que han hablado sobre eso y han sustentado sobre eso. Entonces, es mucho más fácil cuando nosotros utilizamos la IA de esa manera, como le estoy hablando, Consensus, para hacer la curaduría de contenido, que simplemente dejar que la mera inteligencia artificial te dé el autor, el año, la referencia, cuando en muchos de los casos, no voy a decir en todos, pero en muchos de los casos, esa referencia no coincide con lo que tú estás citando arriba. Pero entonces ahora, ¿qué sería lo correcto en ese caso? Basado en lo que tú puedes extrapolar. Mencionar en la metodología cómo utilizaste la inteligencia artificial, es decir, utilicé esta herramienta para esto, esta herramienta para esto, esta herramienta para esto, o simplemente dejarlo pasar desapercibido y, digamos, atribuir que todo el escrito fue hecho por ti. Incluso en la metodología podría citar que simplemente utilizaste la IA como perfeccionador de estilo, pero ¿cuál sería el camino correcto o qué recomendarías tú en ese caso? Bueno, antes de contestarte eso, pues de pronto me diste la razón a lo que decía. ¿Quién es el culpable a la final? Porque listo, perfecto, maravilloso que la IA nos dé toda la información, pero está el rigor del investigador, que es el punto clave pues, para que todo funcione. Y respondiéndote la pregunta en específico,
lo más lo más ético sería indicar dentro de la metodología las inteligencias artificiales de los programas que has usado y específicamente para qué. Lo que pasa es que hoy en día la gente de pronto se preocupa tanto por el uso de la inteligencia artificial que tiende a dejar una nota específica como para decir o evadir de pronto las responsabilidades. Bueno, yo mencioné que yo utilicé inteligencia artificial y con eso pienso que me curo en salud por cualquier cosa, pero es que yo mencioné que estaba la inteligencia artificial. Pero vuelvo y soy muy enfática en esto, el rigor del investigador. El que investiga tiene que tener la ética de un investigador para poder validar lo que está diciendo, validar lo que está escribiendo y también tener la ética de decir, dentro de mi investigación utilicé estas inteligencias artificiales, estos programas para ayudarme como herramienta a construir lo que yo estoy dándole a la comunidad, una investigación, una tesis, una propuesta. Entonces siempre sí es ético indicar lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial. Y ahora que mencionaste consensus, José, me gustaría de pronto que antes de continuar con nuestra conversación me dijeras como que me llama la atención de pronto el análisis muy puntual que haces de esta IA. Muchas personas no las conocen de pronto a profundidad dentro de tu rol de investigador porque lo conozco muy de cerca. Me gustaría que me hablaras un poco de qué herramientas has usado para la investigación científica, cómo las has usado y cuál sería como tu favorita. Bueno, en este caso nos salimos un poco de lo convencional y ya mencioné Consensus, que la utilizo muchísimo para búsqueda de referencias bibliográficas, artículos, libros, para constatar también de que una cita corresponda con el párrafo que estamos citando. Pero también hay muchas otras en las que yo me apoyo muchísimo, sobre todo el ISIC. El ISIC también te permite buscar literatura actualizada, pero la prioridad siempre es que tiene que estar enfocada o la investigación debe estar alojada en una revista científica de alto valor. Utilizo también Google Notebook, que pasa muchas veces que nosotros estamos haciendo un estado del arte o estamos haciendo una búsqueda de antecedentes y tenemos 40 artículos, tenemos 50, 30, el número que tú quieras ponerle. Y Google Notebook te permite cargar una gran cantidad de documentos y poder tú interactuar con todos los documentos al mismo tiempo. Poder sacar similitudes, diferencias, preguntarle por alguna en específico, y la utilizo muchísimo. Además que te permite generar videos, infografías, podcasts, entre muchas otras cosas. Me parece una de las herramientas de Google mucho más potente. De ahí en adelante, pues también utilizo Perplexity, que me parece una herramienta interesante, sobre todo para búsqueda de información. Y aunque parezca mentira, utilizo la inteligencia artificial Grok. Me gusta mucho, sobre todo por la precisión. A veces uno prioriza las convencionales como ChatGPT, entre otros, por la creatividad que tiene, pero Grok es muy precisa con su respuesta, entonces la utilizo mucho. Y así puedo seguir, pero quiero puntualizar, digamos que ya para ir cerrando este primer espacio, en que muchas de las revistas científicas que están en Q1, incluso hasta Q2, están dentro de sus políticas implementando que para publicar artículos, que si tú quieres un artículo y lo quieres publicar, no te permiten que tenga más del 20 o del 30% realizado por inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Que si ya nos estamos acostumbrando a utilizar la IA para perfeccionar todo el documento, es muy probable que si nosotros como investigador, tú sabes el prestigio que le da el publicar en revista indexada Q1, etcétera, siento que como nos estamos acostumbrando a hacer todo con la inteligencia artificial, llega una revista donde nos ponen, mira, no puedes tener más del tanto por ciento de IA. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos ahí? Entonces, ahí es donde volvemos otra vez a cortarnos de que en algún momento escribimos sin inteligencia artificial y nos cuesta. Y siento que se oxida, bueno, no sé, yo lo veo así, yo siento que se oxida un poco la capacidad de nosotros de producir.
¿Tú cómo lo ves desde tu punto? ¿Será que esa capacidad se oxida o simplemente toca volverla a entrenar o cómo actuarías tú en esa situación? Bueno, me haces acordarme en el 2021 hice mi tesis de pregrado. Pues sí, existía inteligencia artificial efectivamente, pero yo no la conocía. Y yo mi tesis de pregrado la escribí con el pleno conocimiento, con mis propias palabras y con la investigación, que fue duro, claro, fue duro, porque de pronto en ese momento estaba iniciando en ese mundo de la investigación y me era un poco complejo. Pero entonces nos vamos ahorita al 2024, cuando hice mi tesis de la maestría. Ya existe la inteligencia artificial y sí, me ayudó muchísimo. Y cuando yo te digo que me ayudó es a optimizar tiempo. Y si coloco como de pronto las dos panorámicas de entre la tesis del pregrado y la del posgrado, es muchísimo más el tema de la agilidad del proceso. Coincido de que cuando no la usas, y voy a volver a lo mismo, o sea, la inteligencia artificial es una herramienta que si tú como investigador la usas para poder garantizar entregar un producto y no hay más nada de interés, estás fallando como investigador. Pero si la usamos como herramienta de apoyo, no quiere decir que yo vaya a hacer una tesis o vaya a hacer un artículo de investigación y le voy a decir a Perplexity, hazme esto y yo copio y pego eso. No, de eso no se trata cuando hablamos de la inteligencia artificial para la investigación científica. Una herramienta que nos permite validar textos, buscar información. Y cuando yo te hacía la pregunta de las IAs que has usado, ¿cuál te gusta más? Precisamente le enfocaba en eso. Ahí se ve la diferencia del rol del investigador. Un investigador científico debe garantizar y saber qué inteligencias artificiales usar para cada investigación y cómo usarlas para cada investigación, porque muchas veces, sí, lo más famoso es ChatGPT. Y entonces no quiere decir que para una investigación científica yo solamente me vaya a basar en ChatGPT y lo que me diga ChatGPT lo copio y lo pego. No. Y tú mencionabas muchas, claro. Entonces el rol del investigador, tengo diferentes inteligencias artificiales, tengo muy claro y definido para qué sirve cada una y para qué la puedo emplear. Entonces también, y vuelvo y digo, el investigador nunca puede ser reemplazado por la IA, pero tiene que ser el rol del investigador que siempre se mantenga como que yo soy el autor y yo tengo que garantizar que lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy mostrando, si bien me sirve de apoyo, una inteligencia artificial, la autoría es propiamente mía. Y que de pronto sí, bueno, ahora nada más nos permiten un 20% de IA para el tema de los artículos publicados en revistas científicas. Pero volvemos a lo mismo. La IA es un apoyo, una herramienta, una estrategia para optimizar tiempos. No quiere decir que tú copies y pegues lo que te dice la IA. La IA puede servirte muchísimo para darte creatividad e imaginación y ayudarte de cierta manera a construir tu propio conocimiento y tus propios textos que tú a la final consignas en un documento, sí, claro, y los presentas. Sí, claro. Bueno, Diana, creo que bueno, a todos nos ha quedado muy claro tu postura pro inteligencia artificial, pro vanguardista. Quiero aprovechar, bueno, este último bloque de sección que yo los he denominado como preguntas y respuestas rápidas, donde te voy a hacer una pregunta y tú me vas a decir puntualmente sí o no, y una pequeña justificación para que no nos deje con la intriga del por qué lo dice. Okay. Ahora, yo tengo aquí una pregunta. ¿Es preferible la ciencia lenta y rigurosa que una ciencia acelerada por la inteligencia artificial con margen de error? ¿Quién te dice a ti que una ciencia lenta y rigurosa no tiene un margen de error? Para todo existe un margen de error y lo dije al inicio. El hecho de que tengamos, y obviamente yo me voy para la ciencia con uso de inteligencia artificial y que existe un margen de error, sí, como todo, pero tu investigación, como seres humanos somos muy subjetivos, y aquí se me entra en mi rol de psicóloga, entonces como seres humanos somos muy subjetivos y tendemos a tener inclinaciones personales por
infinidad de cosas. Entonces, no quiere decir que una investigación rigurosa, más lenta, no tenga un margen de error. Siempre va a existir un margen de error. Somos humanos y para que no exista un margen de error tendría que existir la perfección y todavía no llegamos allá. Puede que la inteligencia artificial en su momento llegue, pero todavía no lo estamos en eso. Pero, enfatizo, prefiero una investigación rápida y el margen de error siempre va a existir. Bueno, yo estoy medianamente de acuerdo contigo. Digamos que a mí no me incomoda la ciencia lenta porque de allá venimos. Creo que todo lo que vemos aquí alrededor, este computador, todo proviene de esa ciencia lenta que con el paso del tiempo pues se ha acelerado. Pero yo sí creo que es importante garantizar que esa ciencia acelerada, como tú dices, tenga control de todos los daños y perjuicios que puede llevar, pues, digamos, toda la velocidad con la que se están dando las cosas ahora mismo. Estamos en una etapa de flexibilidad donde, digamos, que los tiempos de ahora ya a ti te dan para hacer las cosas mucho más rápido, por tanto tienes muchas más cosas que hacer porque ya se entiende, pero entonces que en ese afán de hacer las cosas, pues podamos considerar todos esos daños y perjuicios porque puede ser incluso hasta resultados catastróficos. Yo tengo otra pregunta, vamos a darle dos preguntas más. ¿Estamos creando investigadores intelectualmente inferiores a sus predecesores? Estamos ¿Sí? creando... No. Repítemelo, ¿estamos creando investigadores intelectualmente inferiores a sus predecesores, a los de antes? No debería ser. No debería ser y de pronto te lo refuto. ¿Por qué? Y vuelvo a lo mismo. La inteligencia artificial no quiere decir que de pronto tengas una inferioridad a diferencia de los antecesores. Los antecesores, ¿cuánto te costaba a ti leerte un libro o un PDF de 100 páginas para dar tu contexto, tu opinión frente a algo? Te costaba mucho tiempo Sí, si sí. no le dedicas. Entonces, si la inteligencia... Días, semanas. Entonces, eso da pues una lentitud al proceso. Entonces, si tú tienes una inteligencia artificial que te puede resumir y dar el mismo contexto que te da el texto largo, ¿por qué no hacerlo? Y no quiere decir que sea intelectualmente inferior. Al contrario, y me lo decías ahora, la sociedad, la naturaleza, todo está evolucionando. Y si nosotros como seres humanos no evolucionamos, quedamos estancados en un límite de tiempo y un margen de tiempo que debemos garantizar nosotros también estar acorde a la evolución de la sociedad. Bueno, yo ahí digamos que yo difiero contigo. Tú y yo venimos creo que de una vieja guardia y estamos antes de la IA y nosotros pues hacíamos todos los procesos, buscábamos libros, leíamos, hacíamos pues las cosas de manera tradicional, pero las hacíamos. Sí. Las hacíamos. Pero entonces yo sí creo que la capacidad cerebral está perdiendo potencia en este sentido. Es más, a uno hasta a veces le pasa que tú estás redactando y digamos que de una u otra forma te ves empujado a utilizar la inteligencia artificial porque probablemente sientes que la inteligencia obviamente lo puede hacer mejor que tú, lo puede pensar mejor que tú. Entonces yo siento que ahí pues sí estamos, a nosotros quizás nos cuesta menos porque venimos de la vieja guardia, venimos de la otra escuela, pero ponte tú ahora en los zapatos de las personas que están emergiendo ya en toda esta época de la IA, probablemente en 10 años cómo van a estar y si en algún momento, 10 años después, la IA se acaba. O sea, yo sí siento que las personas van a estar perdiendo capacidad cerebral y capacidad productiva por medio de la IA. Pero bueno, mi punto, te respeto el tuyo. Y ya, bueno, ya como entré en esa misma sintonía, te voy a hacer ya esa última pregunta para ir cerrando. ¿Cómo ves tú la inteligencia artificial en 10 años? ¿Cómo ves tú a los humanos con la inteligencia artificial en 10 años? ¿Para dónde vamos? La veo mucho más evolucionada, con muchas más capacidades. La inteligencia artificial, pues si estamos en estos momentos y nos sirve de muchísimo, yo dentro de 10 años la veo optimizando mucho más procesos, agilizando mucho más las cosas, no reemplazando
puestos, pero sí de pronto de una manera optimizando el proceso que nos permita acelerar el crecimiento de las cosas. Eso en cuanto a la inteligencia. A los seres humanos, si bien nosotros somos unos seres de costumbre, siempre nos acostumbramos a lo que va ocurriendo. ¿Existe la inteligencia artificial? Listo, la gente se acostumbra a la inteligencia artificial, pero si no existe, también nos acostumbramos. Ya sea por obligación o porque queramos hacerlo, siempre somos unos seres de costumbre. El ser humano es así, se acostumbra a todo. Tú estás hoy en el calor y tú dices, bueno, no me gusta el calor, pero te quedas en el tiempo y ya te acostumbraste. Te vas para el frío, no te gusta el frío, pero tienes que quedarte un tiempo y te acostumbraste. Así ocurre, así es el ser humano se acostumbra. Pero como cierre de pronto del tema es, hay algo personal, algo muy humano de cada quien, y es el rigor con el que haces las cosas, la motivación con la que las haces. Si a ti realmente te interesa un producto, te interesa hacer algo de calidad, tú vas a usar la inteligencia artificial como tu aliada estratégica, más no como un reemplazo, porque está la ética también como nosotros como profesionales, de garantizar que lo que nosotros hacemos y decimos o entregamos a la sociedad tenga una autoría de nosotros y un rigor y una validación también como nosotros, si nos vamos a la investigación científica. Y si nos vamos a cualquier contexto educativo, es un proceso también de aprendizaje. Si nos vamos a las universidades, a los colegios, de cómo estamos enseñando a los estudiantes a usar la inteligencia artificial. Una cosa es usarla, otra cosa es depender de ella. Pero siempre va a estar muy ligado al tema de la objetividad, la subjetividad y el rigor de nosotros como personas a lo que queremos hacer y lo que queremos dar y mostrar. El control. Bueno, yo de igual forma para cerrar, pues Diana, agradecerte por este espacio. Creo que hablamos mucho, pero también es un tema que está ahorita mismo, es el boom y seguirá el boom, porque entre más van a seguir apareciendo muchísimas más capacidades de la inteligencia artificial, estoy seguro. Yo no estoy en contra del desarrollo, yo estoy en contra de que la IA te haga producciones científicas sin tu rigor técnico, sin tu mero conocimiento. En eso sí estoy en contra. No creo tampoco que la inteligencia artificial vaya a destruir tantos trabajos como se especula, pero sí creo que si una persona no se adapta, no aprende la IA a utilizarla, esa sí es muy probable a que vaya a tener desventajas respecto a otras personas que ya la utilizan. Y como te digo, es importante saber qué herramientas hay, para qué se utilizan, como bien lo dijiste tú, pero también siempre es importante el juicio propio. Es importante que tú tengas la capacidad de que eres tú el que la manda, de que eres tú el que tienes que tener el control y conocimiento sobre todo lo que se produce. Entonces, Diana, te agradezco muchísimo nuevamente el espacio y sigan ustedes conectados con el siguiente ring.